Reunidos, Padre, para decirte, Dios, que te amamos. Queremos, Dios, para tener comunión con tu pueblo. Recordar que Jesucristo se levantó de entre los muertos. Y por esa victoria hoy nosotros somos victoriosos junto a ti, Padre. Gracias, Dios. Gracias por Jesucristo. Gracias por este momento. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, vamos a empezar esta mañana con este sermón y ya es de conocimiento de todos, ¿verdad? Que estamos estudiando y esto es lo que estamos mirando en el estudio. Y vamos a ir hasta Mateo capítulo 5, el versículo 7. En el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 7 dice lo siguiente: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Jesús en este relato encontramos enseñando a esta multitud y diciéndoles ¿qué les comienza a decir? Y ellos Jesús le dice: bienaventurados los quienes, ¿a quienes primeramente nombra? ¿A quiénes nombra primeramente? En el verso 3, bienaventurados los pobres. Y dice, bienaventurados los... ¿Qué más? Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados, ¿qué más? Bienaventurados los mansos. ¿Quiénes más? Bienaventurados los que tienen hambre. Bienaventurados, ¿quiénes más? Según el versículo ahí, bienaventurados los pobres, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución y los que son vituperados. Este mensaje trae a todo este grupo que se habían reunido aquel día para escuchar el gran mensaje del maestro de los maestros. Jesús estaba diciéndoles a estas personas que son bienaventurados. Y nosotros ya habíamos visto, y en el estudio hemos visto ya, qué significaba la palabra bienaventurado. Inclusive, hermano Julio nos enseñó que viene esta palabra del griego Makarios. Y Makarios quiere decir, o sea, traducido del griego a nuestro idioma es... ¿Qué cosa era? ¿Recuerdan a alguien? ¿Qué cosa era? Dichosos, felices. ¿Qué más? Entonces, afortunados. Algunos eruditos dicen que cuando Jesús le está diciendo a ellos que son bienaventurados, le están diciendo que son 3 veces felices, 3 veces dichosos. Toda esta gran multitud que se había reunido, yo me pregunto, ¿por qué son felices? Pregunto, esta multitud se había reunido ahí y Jesús les empieza a decir que ellos son felices. Mi pregunta es, ¿por qué son felices ellos? ¿En qué consistía en que ellos son felices? Son dichosos. ¿Por qué? Porque ellos
habían dejado su ciudad, habían dejado sus quehaceres, habían dejado y algunos su familia, sus esposas, sus hijos, seguramente, y sus actividades diarias. Hermanos, ¿por qué son felices? Porque estaban buscando misericordia. Estas personas estaban buscando misericordia. ¿De quién? De Dios. Cuando hablamos de misericordia, yo quiero preguntar, ¿qué es misericordia? ¿Qué comprendemos cuando hablamos y viene a nuestra mente o escuchamos la palabra misericordia? Y yo quiero compartir con ustedes algunas definiciones. Dicen los eruditos que misericordia en hebreo, reamim, está muy relacionado, dice, con la parte interna de uno, con las entrañas. Dice que eso expresa un sentimiento o que liga a dos personas. Esa es una palabra en hebreo, reamim. Y la otra es similar, bueno, es un sinónimo, eser, es un sinónimo del reamim. Pero la otra palabra es sonanán, que manifiesta mostrar gracia y ser clemente. La otra palabra también en hebreo es amal. Amal significa ¿qué? Que expresa compadecerse y perdonar. La otra palabra es us, que significa conmoverse y sentir piedad. Estas personas estaban buscando misericordia. Y cuando vienen hasta Jesús para recibir misericordia, y lo que hace Dios es tener misericordia de ellos. Pero ¿cómo la expresa? ¿Cómo la expresamos? Misericordia definimos como la capacidad de poder, ¿qué? Sentir compasión por los que sufren, hermanos, y brindarles ese apoyo. La pregunta es, ¿quién tuvo esa capacidad? Solamente Dios pudo mostrarse clemente al compadecerse y perdonar. ¿Hacia quién está dirigido esa capacidad? Hermanos, para el mundo entero, Dios mostró esa. Se habla de que misericordia viene de 3 términos. Misere, que significa miseria y necesidad. Cor o cordis, que indica corazón. Y ia, que expresa hacia los demás. Cuando expresamos misericordia, debemos comprender desde las 2 connotaciones. Una que hace Dios de mostrarnos a nosotros clemencia y piedad y perdonarnos. La otra es cuando ese remaí, donde une de mi fondo de mi ser lo que siento y me une a otra persona. Y siento que mi hermana está en necesidad y puedo compadecerme de ella y extender mi ayuda hacia ella. Pero ¿de dónde viene eso? Dice que viene de mi corazón, de mi ser. Cuando alguien está en necesidad, entonces de mi ser, del fondo de mi ser, necesito yo comprender lo que está pasando con mi hermana o con mi hermano. Misericordia es eso. Y Jesús está mirando a esta gente que había vivido en pecado, que por la causa del pecado de ellos, ellos estaban viviendo una esclavitud. Y ellos vivían en una miseria, porque todo lo que ellos sembraban, todo lo que cosechaban, todo lo que producían, ellos tenían que pagar un impuesto al gobierno
de Roma. Y por eso es que habían esos hombres que llamaban cobradores de impuestos y se quejaban contra ellos, y porque eran injustos, les robaban más de lo que era y todo eso. Hermanos, misericordia necesitaban esta gente necesitada, y la misericordia Dios trajo hacia ellos. Para los creyentes, la misericordia, ¿cómo podemos definirla? Es una cualidad de Dios por la cual perdona todos los pecados de los fieles que buscan una relación con el Creador. Misericordia, recordemos, hermanos, que misericordia es un atributo de Dios, mediante el cual las personas que pueden reconocer que solamente Dios es el que puede darnos, es el que puede perdonarnos todas nuestras desobediencias. El texto dice: bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué estas personas son misericordiosas? ¿Por qué? Ellos vienen y se sentaron todos y comenzaron a escuchar. Y Jesús le dice: son bienaventurados todos ustedes. ¿Por qué? Todos ustedes son bienaventurados. Todos ustedes que están en esta mañana son bienaventurados. ¿Por qué? ¿Se ha preguntado por qué? Ustedes, aquí. No estoy hablando allá del Sermón del Monte, ahora aquí, voy aquí. Todos ustedes son bienaventurados. ¿Por qué? ¿Usted se siente bienaventurada? Por la gracia. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué usted se siente bienaventurado? Porque buscamos a Dios, y cuando buscamos de Dios, ¿qué ha hecho Dios con nosotros? Recuerde Amán, recuerde Remaín, ¿qué es lo que pasó? Dios tiene la capacidad para perdonar nuestros pecados, porque hemos sido perdonados, que recibimos lo que no merecemos. Yo necesitaba recibir un castigo por mis pecados, pero en vez de eso sucedió lo contrario. Entonces, por esa causa dice que el pueblo de Dios es misericordioso. Número uno, es porque hemos recibido la misericordia de Dios. Conocimos al Dios todopoderoso, a ese Dios amoroso que no tomó en cuenta nuestra forma de vida. Como dice Hechos 17:30, ¿alguien lo recuerda? Y habiendo, ¿cómo dice el texto? Habiendo ignorado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Dios pasó esos tiempos de ignorancia, los pasó por alto. Hoy este pueblo hoy en día es un pueblo misericordioso. Amén. Amén, amén. No todos comprendemos de esa parte, no. Este pueblo es misericordioso. Quiere decir que hemos sido perdonados. Este pueblo es misericordioso. No todos son misericordiosos.
¿O no hemos comprendido este mensaje? Hermanos lindos, no sé si ustedes están aquí conmigo. Hemos recibido la misericordia de Dios. Y al recibir la misericordia de Dios quiere decir que hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados sin merecernos. Entonces Jesús le está diciendo: ustedes son felices porque van a recibir perdón de los pecados. Y este pueblo ha reconocido que Dios es grande y misericordioso, y por tanto hemos sido perdonados. Hoy este pueblo ha llegado hasta las aguas del bautismo, reconociendo antes, arrepintiendo y todo. Entonces, de allí en adelante, ¿qué ha pasado? La misericordia de Dios ha llegado a nuestras vidas. Dice Juan 3, 16 y 17: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, porque no envió a condenar, porque no envió, dice, ¿a qué? A condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hermanos, hay un día en el cual el mundo será juzgado. Habrá un juicio. Pero cuando a tiempo las personas vienen a los pies del Señor, entonces, y reciben su misericordia, se han librado de ese juicio. Este pueblo se ha librado de este juicio y hoy está a los pies del Señor. Ahora, ¿cómo manifestó Dios su misericordia? Juan 3:16, ¿qué dijo? Porque de tal manera amó Dios. Porque de tal manera, como Dios muestra su misericordia, dice que antes, cuando ya vio a ese pueblo, Dios envió a su Hijo. Y nosotros en el estudio vimos cómo es que Dios muestra su misericordia y cómo nosotros mostramos misericordia. Enviando a su Hijo. Lo más palpable de que Dios ha tenido misericordia por nosotros es que envió primeramente a su Hijo. Ahí está la prueba de su misericordia. ¿Qué más? Y cuando los vio, dice en otro pasaje bíblico, dice que los vio, que como los comparó como ovejas que no tienen pastor. Era rumbo para un lado y rumbo para otro lado. ¿Y qué tuvo Dios por ellos? Se compadeció. Cuando vino